Entonces quisiera empezar esta sesión justamente retomando, me parece que este es un cuadro que resume muy bien lo referente al estudio financiero de los proyectos de inversión, porque nos sintetiza, ¿sí? Nos sintetiza la información que hasta el momento ha sido generada en otros estudios, particularmente el estudio de mercado, el estudio técnico, el organizacional y el legal. O sea, todos estos estudios van nutriendo de información a los demás para ir evaluando diferentes viabilidades. Recordarán ustedes que cuando se analizó, cuando se hizo el análisis del estudio de mercado, se pretendía finalmente analizar la viabilidad que tendría el proyecto al vender un producto o servicio. Es decir, ver si este producto va a ser demandado y en qué cantidad posible sería demandado. También analizamos lo que es el estudio técnico. Si en este estudio analizamos la viabilidad de poder realizar la producción requerida para satisfacer las necesidades insatisfechas de las personas que han sido consideradas los consumidores potenciales del proyecto. Y a partir de la estimación de la demanda que se hace en el estudio de mercado, bueno, ya se tiene una idea de cuál sería, digamos, el volumen de producción que tendría el proyecto para satisfacer esa demanda insatisfecha. Y a través de una combinación de factores productivos, en mano de obra, capital, etcétera, poder determinar cuál es la función de producción más adecuada, cuál es la tecnología más adecuada para cumplir con ese plan de producción. Y en ese sentido, esa es la información que nos arroja el estudio técnico. Mientras que el estudio organizacional, el estudio eh, legal, también nos aporta información. En el caso del primero, del estudio organizacional, pues nos da las bases de cómo se estructurará los procesos del trabajo, cuál es el personal que se va a requerir, qué características va a tener y desde luego cuál es el impacto que va a tener en el volumen de inversiones que se va a requerir para contratar a ese personal. Mientras que el estudio legal es identificar, bueno, cuáles son los procedimientos legales que se tienen que cumplir para que el proyecto tenga viabilidad en ese sentido. Y muchos de los trámites que se requieren a la hora de, sobre todo si es una empresa nueva, pues tienen un costo asociado y esto va a formar parte de los gastos preoperativos, es decir, antes de que empiece a operar el proyecto de inversión. Entonces, de esta manera también nutre a lo que es el estudio de inversiones y se va a incluir en el estudio financiero. Entonces, este esquema sí nos ilustra bastante bien lo que eh, es en general el estudio financiero, ¿sí? Como ahora se pueden dar cuenta de que quizá el estudio más importante sea el estudio de mercado, porque si ese estudio está bien realizado, todo lo demás también va a estar bien realizado. Sobre todo el que tiene que ver con los pronósticos de la demanda, es decir, cuál es la demanda esperada que se va a tener del bien o del servicio que la empresa pretende producir, porque a partir de la estimación de las ventas se determinan los ingresos. En este caso, los ingresos es el precio del producto multiplicado por la cantidad esperada de ventas. Y de esta manera, bueno, un proyecto, uno de los elementos más importantes son los ingresos, sin los cuales, pues, el proyecto no puede caminar o el negocio no puede caminar. Y a partir de la estimación de las ventas esperadas a futuro, pues puedes establecer lo que es un plan de producción, como ya comentábamos. Este se obtiene del estudio técnico, es decir, esa combinación de factores productivos para poder lograr este plan de producción, es decir, esta función de manufactura o esta función de producción.
Y para producir se requiere comprar, se requiere invertir en activos. Activos que algunos serán, digamos, para la compra de maquinaria, para la compra de equipo. Sí, también se requiere desembolsar dinero para la adquisición de materia prima, para la contratación del personal que va a operar esa maquinaria, ese equipo. Y también está el tema de dónde se va a sacar la fuente de financiamiento, ¿no? ¿Cuál va a ser la fuente de financiamiento en caso de que los recursos propios de los inversionistas en ese proyecto no sea el suficiente para poder cubrir todas las necesidades del proyecto? Entonces también se tendrá que hacer una valoración de si el proyecto va a tener esa generación de ingresos suficientes para cumplir con sus compromisos de deuda. Y en este caso, las fuentes de financiamiento externas, es decir, que las que no son aportadas por los socios, sino que son derivadas de préstamos, pues generan gastos financieros. ¿Sí? Y esta situación nos va a ir configurando la información financiera en su conjunto. Por ejemplo, ya tendríamos una estimación de los costos de las materias primas, basada principalmente en el volumen estimado de producción, en el plan de producción. También tendríamos el costo de la mano de obra, sí, basado principalmente en el precio de la mano de obra y también en la cantidad de personal que se va a requerir. También tendríamos asociado a ello los gastos de depreciación y los gastos de amortización de los activos adquiridos. Y desde luego las fuentes de gastos financieros. Y todo esto nos configuraría el flujo de caja, el flujo de efectivo, que sería el que vamos a analizar en los llamados estados financieros para hacer esta evaluación y de esta manera poder proyectar resultados con base en estas estimaciones iniciales. Entonces, observen en este esquema que a pesar de que es aparentemente muy sencillo, pues explica de manera muy bien todo lo que es el esquema financiero. Y desde luego que como a partir de la estimación de los estudios de mercado, prácticamente sale todo lo demás. Por eso comento que probablemente el estudio más importante sea el estudio de mercado, porque a partir de allí puedes estimar toda la información financiera que se va a estimar del proyecto de inversión. Entonces quise empezar con ese esquema, recordando para tener más claridad sobre estos aspectos. En la clase pasada también hicimos una diferencia entre estudio financiero y estudio económico. Y digamos hasta donde nos quedamos es en las diferencias, bueno, más bien en la clasificación de la inversión que va a requerir un proyecto de inversión. Sí, habíamos comentado que la inversión es ese desembolso que se requiere para cumplir con el plan de producción. Se tendrá que comprar los activos necesarios para poder eh, adquirir la maquinaria, el equipo, los derechos de producción, etcétera. Y desde luego también se tendrá que cuantificar esa inversión para ver cuál es el estimado de los recursos que va a requerir ese proyecto de inversión. Entonces aquí definimos como primer paso, antes de ver, bueno, todas las inversiones que se van a requerir, como primer paso definir la inversión como ese desembolso inicial requerido. Ya sabemos que se va a hacer o se va a requerir hacer desembolsos antes antes de la operación del proyecto y durante la operación del proyecto. Entonces la inversión va a ser ese desembolso inicial que se va a requerir tomando en cuenta el costo por instalar los activos nuevos, ¿sí? Estas maquinarias, equipos que requiere esa inversión, los ingresos que se van a ir generando por la producción y venta de esos productos generados por los activos, ¿sí? Los ingresos que, bueno, al final, como vamos a ver, hay una relación importante entre
lo que es depreciación y los impuestos a pagar. Vamos a presentar más adelante un ejemplo para que todo esto quede muy claro, ¿sí? Con un estudio, con un ejemplo sobre cómo la depreciación y cómo el pago de impuestos puede ser disminuido con el esquema de depreciación. Y sabemos que con el tiempo, pues, lo que son los activos se van desgastando, van perdiendo su funcionalidad. Y eso es lo que llamamos depreciación. Muy bien, entonces comentábamos también en la última sesión que existen diferentes formas de clasificar la inversión. Por ejemplo, la podemos clasificar en las inversiones que se hacen antes del proyecto y aquellas inversiones que se hacen durante el proyecto de inversión, es decir, ya cuando éste está operando. Cuando se hacen las inversiones, ¿a qué nos referimos con estas inversiones que se hacen antes de iniciar el proyecto de inversión? Nos referimos a la compra de activos que son necesarios para la puesta en marcha del proyecto. Sí, aquí se tendrá que hacer un pormenorizado, un listado de qué activos se requieren para cumplir con el plan de producción e ir haciendo un calendario de inversiones, tal y como lo manejamos en los estudios técnicos, en donde veíamos, bueno, cuál es el desembolso que se va a hacer en cada una de las fases o momentos del proyecto de inversión. Y aquellas inversiones que se hacen durante la operación ya del proyecto son aquellas que se pueden identificar como, por ejemplo, en el momento en que se da una ampliación de la capacidad productiva, en donde, bueno, se puede adquirir mobiliario, equipo, o se puede ampliar las instalaciones, o se puede construir una nueva planta productiva para, de esta manera, poder ampliar la capacidad de producción. Y desde luego también se tendrá que hacer inversiones para sustituir, reemplazar la maquinaria y el equipo que con el paso normal del tiempo se va agotando y llega a lo que se denomina el final de su vida útil. Entonces, todo esto es, digamos, es la manera en la que podemos ir visualizando el esquema de inversiones. Otra clasificación, otra propuesta de clasificación es según gastos operativos o según gastos de capital. Esto forma parte, por ejemplo, del resumen que les envío, en donde se explica, bueno, de qué manera se puede clasificar según OPEX, gastos operativos, o según CAPEX, gastos de capital. Sí, mientras que los primeros, los gastos operativos o los gastos operacionales, son aquellos que se requieren para la operación del proyecto, la operación de la empresa, ¿sí? Tales como los gastos que se tienen que hacer en mano de obra, los gastos en la materia prima, los gastos en mercadeo y publicidad, los gastos en el arrendamiento de las bodegas, etcétera. Y los gastos de capital, bueno, son aquellos desembolsos que se utilizan para ampliar el negocio, para mejorar los servicios existentes. Si, por ejemplo, aquí es para adquirir lo que son los activos, los terrenos, las bodegas, la construcción del sistema de redes hídricas, la compra de sistemas de información, en fin. Entonces, unos son gastos de capital definidos como la adquisición de activos y otros son los gastos operativos que generan el manejo y la operación de estos activos. Muy bien, entonces los CAPEX hacen referencia, por ejemplo, hablando de un proyecto lechero, ¿sí? A esta adquisición de maquinaria y equipo que se utiliza precisamente para la producción de leche. Hace también referencia al acondicionamiento y el montaje del equipo que se requiere hacer una vez que llegue esta maquinaria, este equipo. Se requiere darle un acondicionamiento, ¿sí? Hacer las pruebas correspondientes para que los equipos funcionen de manera adecuada. Estas son inversiones antes
de la puesta en marcha, como se pueden dar cuenta. Incluso también hacen referencia a si es que se hace necesario adquirir las licencias, las marcas, que son activos intangibles, ¿sí? A diferencia de estos activos que son tangibles, que se pueden observar, que se pueden tocar. Los activos intangibles son, por ejemplo, las licencias para operar, las patentes, si es que hay, que son eh, activos intangibles. Hacen referencia a la construcción, sí, a la obra civil, a la construcción de las instalaciones, como ejemplo, sí, para un caso lechero, mientras que, por ejemplo, el CAPEX, los gastos operativos, bueno, va a hacer referencia a el mantenimiento, reparación, que con el tiempo, pues van teniendo los equipos, las maquinarias se van desgastando y que ya en el proceso de operación, ya es en el proceso de operación, pues genera la necesidad de contratar mecánico, contratar un electricista, contratar en general los técnicos para el buen funcionamiento de las máquinas. Gasto operativo puede ser un gasto preventivo, ¿sí? Es decir, para prevenir, para el buen mantenimiento de la maquinaria, o puede ser un gasto reactivo, es decir, ya cuando se tiene el problema, en fin. También estamos hablando de el pago de la nómina, del personal que ya se tiene contratado, desde luego también de la compra de la materia prima, como los gastos más representativos. No son todos, pero sí son los más, digamos, los más representativos. Entonces, de esa manera podemos ir clasificando, digamos, la inversión según CAPEX o según OPEX, ¿no? Que son gastos operativos. ¿Todo esto para qué? Al final del día, pues lo que queremos es, si ya se determinó en el estudio de mercado que hay una demanda insatisfecha y que nosotros con el proyecto podemos vender ese producto o ese servicio, bueno, toda esta inversión se hace con la finalidad de poder producir, de ofrecer el servicio o de ofrecer el producto, ¿sí? A los clientes para generar valor al cliente y de esta manera poder obtener los ingresos que se requieren en el proyecto de inversión. Entonces, como se pueden dar cuenta, esta inversión se hace con ese fin, ¿sí? Con el fin de producir los bienes y servicios que, de acuerdo al estudio de mercado, se demanda por parte de los clientes potenciales. Es decir, hay una demanda que está insatisfecha que el proyecto puede cumplir, puede satisfacer parcialmente, porque la demanda insatisfecha regularmente es mayor a la capacidad de producción de un proyecto, puede satisfacer mediante la producción de estos bienes y de estos servicios acorde a las necesidades que ellos requieran, a las especificidades que los clientes potenciales requieran para ajustarse y de esta manera generar valor al cliente. Esto es lo que se llama la generación del valor del cliente. Entonces, en suma, los activos, que ya definimos, los activos que son los bienes, son los derechos que le permiten a la empresa llevar a cabo su proceso de producción. ¿Sí? Entonces, los activos son los bienes, son los derechos que adquieren, ¿sí? Los bienes físicos, me refiero, ¿sí? Maquinaria, equipo, etcétera, y los derechos, licencias, patentes, etcétera, ¿no? Que son activos intangibles, que no se ven, pero que son necesarios para llevar a cabo ese proceso de producción. Por eso llamamos a los activos los bienes y los derechos que le permiten a una empresa poder producir. Entonces, es algo que genera ingresos. De allí que se haga esa inversión. Se invierte con la idea de obtener un rendimiento al final de cuentas. No se invierte con otra finalidad más que con la finalidad de obtener un beneficio, de obtener un retorno. De aquí que podemos observar en este ejemplo de que los activos se dividen tanto en tangibles, es decir, los que podemos tocar, los que podemos ver, y los activos intangibles, que son las licencias, las patentes, las marcas,
¿sí? Esta parte que es lo intangible. Entonces, bueno, dentro de las inversiones previas las podemos agrupar, es decir, previas a la puesta en marcha del proyecto de inversión, las podemos agrupar en tres tipos. Están los activos fijos, están los activos intangibles y está el capital de trabajo. Vamos a ver de qué se trata esto. Si los activos fijos, como su nombre lo indica, son activos tangibles, ¿sí? Que se utilizan para producir, en este caso para transformar insumos en productos, inputs en outputs. Ejemplos, bueno, de activos fijos, bueno, por ejemplo, el terreno, ¿sí? Los terrenos, la inversión que se hace en la adquisición de terrenos. Esto incluiría, en esa inversión, se incluirían, bueno, los trabajos preparativos, como la nivelación de suelos, los estudios de suelos, el drenaje, la excavación, las vías de acceso, etcétera. Eso se incluiría en la inversión que se haría en los terrenos. Otro activo fijo serían las instalaciones en donde va a estar el proyecto. Sí, son las construcciones, la obra civil de la que tanto hablábamos en el estudio técnico. Y que bueno, aquí es la construcción de la planta, de las oficinas, de los servicios auxiliares, de las bodegas, del almacén, en donde se va a, digamos, a recibir y almacenar la materia prima, los productos semiterminados, etcétera. Sí, en este costo, bueno, debemos de incluir, obviamente, los planos de los servicios profesionales eh, que se contratan, ¿sí? Del arquitecto, del ingeniero, y desde luego la licencia de construcción. Recuerden que se tiene que pagar al municipio lo que son las licencias de construcción. Bueno, este es en cuanto a activos de esta naturaleza. Hay otros, por ejemplo, los equipos de reparto, en general, el parque vehicular que va a utilizar el proyecto, los vehículos, ¿sí? Para el transporte, ya sea de los insumos o bien de los productos destinados a los consumidores. Y desde luego, las oficinas administrativas que va a tener el proyecto, ¿sí? Los muebles, los enseres de las oficinas, ¿sí? Lo que es el escritorio, la computadora, etcétera. ¿Sí? Para la dotación de las oficinas, instalaciones previas, previstas, ¿sí? Como las del agua, las de la electricidad, detallando, bueno, todos estos costos dentro de estos rubros. Todos estos activos se suelen depreciar con el paso del tiempo, excepto el terreno. El terreno regularmente gana plusvalor, gana plusvalía, se vuelve eh, más valioso, sobre todo en la medida en que se hace la construcción y bueno, no es lo mismo el terreno sin construcción que con construcción. Entonces, regularmente el terreno va ganando valor. En el caso de los proyectos agropecuarios, por ejemplo, podría suceder que el terreno pierda valor, podría suceder si es que se da un agotamiento del agua, por ejemplo, o si es que la tierra se encuentra muy desgastada ya y no rinde, eh, no tiene un rendimiento igual. Entonces ahí hablamos de una tierra que ha sido bastante trabajada y que la tierra ya está agotada. Se puede dar ese caso, eh, pero en general vamos a considerar que digamos, el valor de los terrenos se mantiene constante o bien tiende en general a aumentar. Entonces, con el paso del tiempo, habíamos comentado, sí, que los activos fijos tienden a sufrir un desgaste y hay necesidad de hacer desembolsos durante la operación del proyecto de inversión para que las instalaciones, para que la maquinaria, el equipo pueda seguir funcionando y de esta manera aporte a la producción de bienes y servicios del proyecto. Entonces, con esa finalidad, ¿sí? Se hace el cálculo de la depreciación, es decir, cuál es el monto
en el cual se va desgastando los activos fijos con la finalidad de integrarlo, ¿sí?, en el flujo de efectivo que va a tener el proyecto durante la operación. Esto va a ser importante porque, como vamos a ver, las empresas, una vez que descuentan todos sus gastos, incluyendo la depreciación, todo lo que sobra, una vez que cubrió todos sus gastos, todo lo que sobra, de allí se estima cuánto va a pagar de impuesto. ¿Sí? De allí se estima cuánto va a pagar de impuesto. Entonces, la depreciación es una forma de reducir el pago de impuestos, porque es una forma en cómo Hacienda considera que las empresas van haciendo un ahorro para que el día de mañana que se cumpla la vida útil de la maquinaria o el equipo, pueda echar mano de ese recurso para la compra de nueva maquinaria, de nuevo equipo. Entonces, las empresas, una vez que cubren todos sus gastos, todos sus costos, incluyendo la depreciación, ¿sí? Entonces, de allí, de ese monto sobrante, se estima el pago de impuestos. Y una vez que se paga impuestos, entonces sí, ya se tiene la utilidad libre de polvo y paja. Es decir, la utilidad neta, ya sea que ésta sea positiva, ganancias o pérdidas, o negativa, pérdidas. Esto contrasta mucho con lo que sucede con esto contrasta mucho con lo que sucede con las personas físicas. Si la empresa es una persona moral. En el caso de las personas comunes y corrientes, los individuos, pagamos impuestos, ¿sí?, antes de gastar. Y ya lo que nos sobra, eso es lo que podemos hacer, lo que nos queda después de pagar impuestos, es lo que nos podemos gastar. En el caso de las empresas, no. Es una vez que las empresas descuentan todo lo que tienen que pagar, todos sus gastos, todos sus costos, incluyendo la depreciación, entonces todo lo que les sobra, de ahí se toma para hacer el cálculo del impuesto. Y de allí se tiene la utilidad libre de polvo y paja. En el caso de un individuo, no. ¿Sí? Todo lo que vas generando de ingresos, de allí te van cobrando. Y lo que te sobra, ese es tu ingreso libre para gastar. Entonces, observen cómo por ahí recuerdo que el presidente comentaba que algunas veces las empresas pagan menos impuestos que los individuos. Bueno, es por este hecho, porque, digamos, un empleado, ¿sí?, se le cobra impuesto antes de realizar sus gastos. Entonces, de ese ingreso te quitan una parte en forma de impuestos sobre la renta. Y lo que te sobra, entonces ya lo tienes para gastar. En las empresas no funciona así. En las empresas, una vez que cubres todos tus gastos, lo que sobra, de allí te calculan el monto del impuesto, que es un porcentaje de acuerdo a la ley fiscal imperante. Entonces, en algunos casos, es por eso que algunos analistas financieros dicen, bueno, en algunos casos es más costoso vivir como individuo que como empresa, porque de la empresa puedes deducir muchas cosas. De allí ese análisis que se hizo, ¿no? De que a veces como individuo te sale más caro que como empresa. Entonces, comentábamos, eso en general para los activos que se van pues depreciando con el paso del tiempo, los activos fijos. Hay que aclarar una cosa antes de pasar a analizar los terrenos. Hay que aclarar una cosa. En general, la depreciación es ese desgaste que va teniendo los activos físicos. ¿Sí? Es ese desgaste natural. ¿Sí? Entonces, se va haciendo un estimado de cuánto se va gastando durante la vida útil. Existen diferentes métodos para calcular esto, pero normalmente las leyes fiscales te dicen cuánto debes de depreciar los equipos. Entonces no te tienes que romper mucho la cabeza para estimar cuánto se tiene que depreciar. Las leyes fiscales son las que determinan, bueno, qué porcentaje del valor se tiene que descontar.
Y es una especie como de ahorro, por así decirlo, de ahorro, un guardadito que va teniendo la empresa para que el día de mañana que el activo cumpla su vida útil, bueno, tenga el dinero para adquirir el nuevo equipo. Bueno, eso es en cuanto a los activos fijos, pero existe también otro tipo de activos que no se ven ni se pueden tocar, que son los activos intangibles, ¿sí? Las licencias, las marcas, etcétera. Por ejemplo, las patentes es un claro ejemplo. Las patentes es un derecho, ¿sí? ¿Alguien ha escuchado de las patentes, por ejemplo? Sí, las patentes es un derecho a producir de manera exclusiva un determinado bien o servicio. Es un derecho exclusivo. Sí, y es un, digamos, es un premio a la innovación. Entonces se le da el derecho de patente. Es el único que puede producir este bien o este producto durante tanto tiempo. Se le da también un periodo de vida, ¿no? Es decir, tienes el derecho exclusivo y nadie más puede hacerlo, de lo contrario es ilegal y va a la cárcel. Entonces, esa patente eh, te permite a ti ser el monopolio durante, digamos, un cierto tiempo, digamos 10 años. Entonces, durante esos 10 años se va, eh, digamos, amortizando el derecho de disfrute de ese derecho. Entonces ahí en lugar de depreciación se le llama amortización, ¿sí? Amortizar. Si tienes ese derecho exclusivo a producir ese bien durante 10 años, bueno, cada año se va a ir amortizando. De ahí esa diferencia entre amortización para activos intangibles y depreciación para activos tangibles. Hecha esa aclaración. Y bueno, como comentábamos, los terrenos, ¿sí? Suelen aumentar de valor. Se dice, mira, tu terreno aumentó de plusvalor con todas las mejoras que hiciste en ese terreno. El caso extremo puede ser, sí, algunos, eh, digamos, algunos casos agropecuarios en donde ya durante la operación la tierra se desgasta tanto que ya no da el mismo rendimiento. Entonces esa tierra ya no es productiva, se agotó la capacidad de producir de la madre tierra, ¿no? Para ese caso. O cuando hay un agotamiento del agua, por ejemplo, y entonces ya no tiene ese valor, sino que lo pierde. Claro, son casos extremos, pero no sé si ustedes se enteraron del caso del Farallón, en donde, bueno, la laguna del Farallón se secó completamente y se descubrió que al secarse, bueno, estaban conectadas mangueras a terrenos de caña, a terrenos de cultivos, etcétera. Entonces, esos cultivos ahorita que ya no tienen agua, pues obviamente van a depreciarse, eh, va a empezar un proceso de desvalorización de esos terrenos, toda vez que ya no cuentan con el agua para la producción. Muy bien, entonces los activos intangibles de que hablábamos hace un momento, ¿sí? No tienen forma física, no tienen forma material, por tanto no se pueden ver ni tocar, son derechos. Sí provienen de conocimientos, habilidades, actitudes de las personas y las empresas. Ejemplo, las patentes, ¿sí? Cuando tienes una patente para producir un bien, un servicio de manera exclusiva. Las marcas, bueno, que diferencian a tu producto del resto de la competencia. ¿Sí? Los gastos de la organización son otro ejemplo de los activos intangibles. Los gastos de la puesta en marcha también forma parte de los activos intangibles y que son necesarios los gastos para la puesta en marcha para los permisos. ¿Sí? Para los permisos, si no tienen los permisos, pues va el municipio y te cierra, ¿no? Entonces tienes que pagar, esos son los gastos de la puesta en marcha. Nosotros ya vimos un montón de ejemplos, ¿sí? Que tienen que realizar, de trámites que tienen que realizar los negocios cuando quieren aperturar el negocio. Si todos los permisos que tienen que adquirir, bueno, esos son los gastos de puesta en marcha y sin los cuales, pues te clausuran el negocio. Entonces, son los derechos a que tú puedas producir, a que tú puedas operar. Entonces, por eso son activos intangibles. La capacitación que se le da al personal, ¿sí? Y que va a adquirir las habilidades, las competencias, pues para poder manejar la maquinaria y el equipo que se tiene en ese proyecto. Entonces, estos activos intangibles son susceptibles de amortización, como ya comentamos hace un momento, ¿no?
son susceptibles de amortizar si tú tienes el derecho exclusivo de producir un bien, un servicio durante 10 años a través de, no sé, una patente. Bueno, sabes que cada año se tiene que ir amortizando porque una vez que cumpla ya los 10 años, entonces ya expira ese derecho exclusivo, deja de ser el monopolio y empiezan a entrar nuevos competidores en ese mercado. Entonces, para el cálculo se divide la vida útil que se tiene, por ejemplo, de esa licencia, no sé, 10 años, por poner un ejemplo, por el valor del activo, lo que se estime que valga esa patente, para averiguar cuánto puede reclamar cada año en los gastos de amortización. ¿Sí? Entonces, si esa patente, no sé, tiene un valor de 1.000.000 de pesos y se va a tener el derecho exclusivo durante 10 años, bueno, entonces en cada año se va a amortizar 100.000 pesos. De tal manera que en el año 1, 100.000. Y en el año 10 ya se agotarán el valor de la patente, que es de 1.000.000. Entonces, estos activos intangibles son las patentes, que ya comentábamos, las licencias, las patentes, si es el pago por el derecho a o por el uso de una marca, una fórmula, ¿sí? Cuando hablamos de fórmulas o procesos productivos exclusivos, y a los permisos municipales, cuando tenemos la licencia para operar el negocio, lo que comentábamos. Aquí nuevamente, como otros estudios, se integran al estudio financiero y particularmente a el listado de los gastos, de las inversiones que vamos a requerir. Sí, ya, de hecho, la actividad que ustedes hicieron, ustedes vieron cuáles son los permisos que se requieren y algunos son bastante costosos, por cierto. Bueno, las autorizaciones del notario cuando se hace el acta constitutiva, ¿no? Y de esta manera darle una viabilidad legal, ¿sí? Darle una constitución más bien legal. Las licencias que certifiquen el funcionamiento del proyecto, entre otros elementos. Y bueno, también tenemos los gastos de la puesta en marcha, ya comentábamos, son aquellos que se realizan al iniciar el funcionamiento de las instalaciones, tanto en la etapa de pruebas preliminares como al inicio de la operación, hasta que se alcance el funcionamiento pleno de estos equipos. Estos son ejemplos entonces de activos intangibles que son derechos para poder producir. Vamos a hacer un corte, un primer corte de esta sesión de hoy y regresaríamos con la segunda parte para ver los temas de la inversión.